Dicen que toda guerra tiene un origen, pero pocas tienen un hijo de la guerra. Esta no es solo la historia de un cártel. Es la historia de hombres entrenados para defender una nación, que terminaron combatiéndola desde las sombras. Una historia que hoy, en los Zetas 2025, sigue viva, mutando, resistiendo al tiempo como una Z-serie que podría verse en Apple TV. Los Zetas, pero que supera cualquier ficción. Desde Victoria, pasando por Coahuila, hasta los pasillos oscuros del penal de Apodaca, esta es la crónica de la guerra de los Zetas. Una guerra sin tregua. Una guerra que comenzó en silencio, en el año 1999. En el lenguaje militar, la Z es el cierre de todo. En el lenguaje de la muerte en México, fue el inicio de una era que nadie supo predecir. Esta es la historia del día en que los protectores de la patria se convirtieron en sus verdugos. El año 1999 no fue un año cualquiera para la seguridad nacional en México. Mientras el mundo se preocupaba por el error del milenio en las computadoras, en las sombras de Tamaulipas se gestaba un error humano mucho más letal. No hubo una explosión mediática inmediata, ni mantas colgadas en los puentes anunciando una nueva era. Lo que hubo fue un goteo constante y silencioso de deserciones en las unidades más preparadas del ejército mexicano. El nombre, Los Zetas, no surgió de la creatividad de un delincuente común, sino de la estructura rígida y codificada de la radio militar. En el argot de los oficiales de alto rango, los códigos Z estaban reservados para la élite, para los mandos que tomaban las decisiones estratégicas. El primer Z1 no era un apodo de pandilla. Era una posición de mando. Los yanquis, como se les conocía informalmente a los jefes de plaza militares, utilizaban la letra Z para identificarse. Fue Arturo Guzmán de Sena quien decidió robarse no solo las armas y el entrenamiento del Estado, sino también su identidad simbólica. Mientras otros narcotraficantes vestían camisas de seda abiertas y joyas ostentosas, los hombres de Sena y Heriberto Lascano aparecían en los registros de inteligencia con trajes sastre impecables y camisas perfectamente planchadas. No era una cuestión de moda, era una declaración de guerra psicológica. Querían evocar el uniforme que habían abandonado. El color azul pavo, conocido internamente como Z5, era su fetiche visual. Se vestían de poder institucional para ejercer un terror absoluto sobre la sociedad civil. El grupo surgió de las entrañas de los grupos Alfa, las unidades de fuerzas especiales de alto desempeño. En el alfabeto, el alfa es el inicio, el Z es el final. Al adoptar este nombre, estos hombres enviaron un mensaje claro. Ellos eran el contrapunto violento, el cierre definitivo del orden establecido. El símbolo de la Z se convirtió rápidamente en un estigma que marcaba territorios enteros, desde Victoria hasta la frontera. La estructura de este primer capítulo de la organización era puramente jerárquica. No funcionaban como una familia criminal al estilo de la vieja guardia, sino como una compañía de infantería. Cada hombre tenía un número, una función y un rango. El orden que una vez juraron proteger se convirtió en la herramienta perfecta para la logística del crimen. La disciplina que los hizo los mejores soldados de México los convertiría en los criminales más eficientes y despiadados de la historia moderna. Clímax. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el Cártel del Golfo, liderado por Osiel Cárdenas Guillén, comprendió que no había contratado a simples guardaespaldas, sino que había abierto las puertas a una fuerza pretoriana capaz de fagocitar a su propio creador. La mutación había comenzado y el país, sumido en la ignorancia de lo que ocurría en los cuarteles, estaba a punto de despertar en una pesadilla de tácticas militares aplicadas al terror civil. Pero, ¿de dónde venía esa precisión quirúrgica para el mal? Para entender el horror de los años venideros, debemos viajar al norte, cruzar la frontera y entrar en los campos de entrenamiento donde se forjó la letalidad de los hombres de la Z. El acero no se forja solo. Necesita fuego y un maestro. Los soldados que fundaron los Zetas no aprendieron a matar en las calles de Matamoros, sino bajo el sol de Carolina del Norte, con instructores de élite y manuales de contrainsurgencia pagados por el Estado. Para comprender la guerra de los Zetas, hay que mirar hacia atrás, específicamente al entrenamiento que recibieron en la Escuela de las Américas y en Fort Bragg, Estados Unidos. Estos hombres fueron seleccionados por ser los mejores.
Eran oficiales de élite entrenados para combatir guerrillas, para realizar operaciones de inteligencia profunda y para ejecutar tácticas de contrainsurgencia que requerían una frialdad absoluta. Irónicamente, las mismas herramientas que Washington y Ciudad de México les dieron para proteger la democracia fueron las que usaron para desmantelar la paz. Arturo Guzmán de Sena, el hombre que se convertiría en el Z-1, era un experto en combate. Se había enlistado en mayo de 1992 y durante 5 años fue un soldado modelo. Fue entrenado por especialistas israelíes y estadounidenses en técnicas de asalto y supervivencia. Sin embargo, el 27 de septiembre de 1997, algo se rompió. Las razones detrás de su deserción fueron el combustible de la tragedia: salarios miserables, condiciones laborales humillantes y una falta total de reconocimiento por arriesgar la vida. Cuando de Sena decidió cruzar la línea, no lo hizo solo. Se llevó consigo la inversión más valiosa del ejército: el capital humano. Arrastró a elementos del 70º Batallón de Infantería y del 15º Regimiento de Caballería Motorizada. Estos no eran criminales comunes intentando disparar un arma. Eran fusileros paracaidistas y expertos del GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Cuando entraron al servicio de Osiel Cárdenas Guillén en 1999, transformaron el negocio del narcotráfico. Ya no se trataba de esconderse. Se trataba de dominar el terreno a través de la táctica. El reclutamiento no se detuvo en los desertores. Los Zetas comenzaron a infiltrar el 15º Batallón de Infantería en Tampico, mientras los soldados aún estaban en activo. La traición era sistémica. 7 elementos clave del GAFE cambiaron la bandera nacional por la nómina del Cártel del Golfo. El ejército los había entrenado para ser invisibles y letales. El narco los perfeccionó dotándolos de recursos ilimitados. Este entrenamiento militar se tradujo en una violencia que México no conocía. Introdujeron el concepto de estratificación de la violencia. El uso medido y coreografiado del terror para paralizar a la población y a las autoridades. Las emboscadas ya no eran tiroteos caóticos, eran operaciones de pinza perfectamente ejecutadas. La inteligencia ya no era rumor, era intercepción de señales y vigilancia técnica. La caída de Guzmán de Sena en noviembre de 2002, durante un enfrentamiento en Matamoros, debería haber sido el final del grupo. Pero, para sorpresa del gobierno, el modelo ya estaba replicado. La muerte del líder no desintegró a la unidad, simplemente permitió que Heriberto Lascano, alias El Verdugo, tomara el mando y llevara la organización a niveles de brutalidad que incluso los manuales de Fort Bragg habrían considerado excesivos. Con la bestia liberada de sus fundadores originales, el conflicto mutó. Las prisiones se convirtieron en castillos, y el nombre Z cruzó fronteras, llegando hasta los informes de seguridad nacional en Washington. La guerra estaba a punto de entrar en su fase más oscura, la era del control total. ¿Qué sucede cuando la criatura se vuelve más fuerte que el creador? Los Zetas no solo traicionaron a su patria, traicionaron a sus jefes y crearon un modelo de franquicia del horror que, incluso hoy, en el año 2025, sigue dictando las reglas del miedo en el norte de México. Hacia mediados de la década de 2000, la relación entre el Cártel del Golfo y su brazo armado se rompió. Los Zetas ya no querían ser los escoltas, querían ser los dueños. Esta fractura provocó un baño de sangre que redibujó el mapa de México. Lugares como Coahuila y Victoria se convirtieron en laboratorios de una nueva forma de control social. La guerra ya no era por la droga, sino por el territorio y todo lo que en él se moviera. Personas, petróleo, carbón y hasta el aire que respiraba la población. El alcance del grupo llegó a tal punto que, en 2008, el FBI y el Washington Times advirtieron que los Zetas estaban listos para enfrentar directamente a las fuerzas policíacas dentro de territorio estadounidense. La organización había dejado de ser un grupo criminal para convertirse en una amenaza transnacional de carácter paramilitar. Todo imperio militar tiene un estratega, pero también un verdugo. Heriberto Lascano, el Z3, no solo heredó el mando tras la muerte de Sena, heredó el odio de una nación y transformó a los Zetas en una corporación transnacional del horror. Con la desaparición de Arturo Guzmán de Sena, el mando recayó en una figura aún más enigmática y brutal: Heriberto Lascano.
Si De Sena fue el arquitecto del reclutamiento, Lascano fue el ingeniero del exterminio. Bajo su liderazgo, los Zetas dejaron de ser un simple brazo armado para convertirse en una entidad autónoma. Fue en este periodo cuando la organización alcanzó su pico de sofisticación técnica. Ya no se trataba solo de fusiles de asalto. Eran lanzagranadas, drones de vigilancia incipientes y una red de comunicaciones propia que interceptaba las frecuencias de la Marina y el Ejército. Lascano, apodado el Verdugo o el Lasca, impuso una disciplina que rozaba lo monástico y lo sádico. Se dice que en sus campos de entrenamiento en Coahuila y San Luis Potosí, los reclutas eran sometidos a pruebas que quebrantaban cualquier rastro de humanidad. No solo aprendían tácticas de tiro, aprendían a deshumanizar al enemigo. Este fue el origen de las cocinas, el método sistemático de desaparecer cuerpos en ácido o tambos de diésel, una técnica que buscaba borrar no solo la vida, sino el rastro legal de la muerte. El mensaje era claro: contra la Zeta, ni siquiera el descanso de una tumba es posible. A mediados de 2010, la tensión entre los Zetas y sus antiguos patrones del Cártel del Golfo estalló en una guerra total. El noreste de México se convirtió en un campo de batalla donde los convoyes de camionetas blindadas, los llamados monstruos, se enfrentaban a plena luz del día. Fue en esta etapa donde la organización comenzó a reclutar a los caiviles de Guatemala, soldados de élite formados en la guerra civil de su país, famosos por su resistencia extrema y falta de piedad. Los Zetas ya no eran solo mexicanos, eran una legión extranjera del crimen. Sin embargo, el poder absoluto genera paranoia. Lascano comenzó a distanciarse de sus subordinados, especialmente de la nueva generación de líderes más impulsivos y menos militares, encabezada por Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40. Mientras Lascano mantenía cierta estructura de mando vertical, Treviño favorecía un sadismo desmedido que atraía una atención excesiva de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, DEA, y la Marina Armada de México. El 7 de octubre de 2012, el destino alcanzó al Z3. En un incidente casi fortuito en Progreso, Coahuila, elementos de la Marina se enfrentaron a un grupo de hombres armados cerca de un campo de béisbol. Entre los caídos estaba Lascano. Lo que siguió fue un guión de película de terror. Un comando armado irrumpió en la funeraria y robó su cuerpo. El hombre que había hecho de la desaparición una firma, terminó desapareciendo él mismo, dejando tras de sí un vacío de poder que solo la locura del Z40 podría llenar. La muerte de Lascano no fue el fin del grupo, sino el inicio de su fragmentación más violenta. Con la vieja guardia militar eliminada, el código de honor de los antiguos gafes se perdió, dando paso a una era de canibalismo criminal donde la Zeta comenzó a devorarse a sí misma. Las guerras no siempre terminan con un tratado de paz, a veces terminan con un silencio ensordecedor. Hoy, el nombre de los Zetas es una marca maldita que ha sobrevivido a sus fundadores, mutando en 1000 células que siguen respirando bajo la piel de México. Tras la caída de Lascano y la posterior captura de Miguel Ángel Treviño Morales en 2013, el mundo pensó que el fenómeno de los Zetas había sido contenido. Fue un error de percepción. Lo que ocurrió no fue la desaparición del grupo, sino su democratización. La estructura militarizada se rompió en docenas de facciones locales: el Cártel del Noreste, los Zetas Vieja Escuela, y grupúsculos independientes que utilizaban la franquicia de la Zeta para seguir extorsionando a la población. En este gran final de nuestra crónica, debemos mirar hacia el presente y el futuro. En 2025, el legado de los Zetas se siente en la forma en que todos los demás cárteles operan. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, por ejemplo, ha copiado el modelo de propaganda visual y despliegue táctico que los hombres de De Sena inventaron en 1999. La guerra de los Zetas cambió para siempre la seguridad ciudadana. Militarizó el conflicto de tal manera que el Estado se vio obligado a sacar al ejército a las calles de forma permanente, una situación que hoy sigue siendo el centro del debate político y social. El impacto en ciudades como Victoria, Nuevo Laredo y las zonas mineras de Coahuila es imborrable. Miles de familias siguen buscando a sus desaparecidos en los mismos terrenos donde alguna vez patrullaron los Zetas originales. La organización ya no es un monolito, pero su técnica de control por terror psicológico
es ahora el estándar del crimen organizado transnacional. Han pasado de ser un grupo delictivo a ser un concepto: la zetización de la violencia. Si Lascano era el general, Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, era el psicópata. Con su ascenso, los Zetas perdieron lo último que les quedaba de militares: el honor. Bienvenidos a la era donde el terror dejó de ser una táctica para convertirse en un placer. La desaparición de El Lasca en 2012 no trajo paz, sino una aceleración hacia el abismo. El ascenso de Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como el Z40, marcó un antes y un después en la historia del grupo. A diferencia de los fundadores originales, Treviño no venía de las filas del ejército. Era un civil que había escalado posiciones a base de una brutalidad que horrorizaba incluso a los veteranos de los GAFE. Con él, la organización se despojó de cualquier pretensión de jerarquía táctica y se convirtió en una máquina de sadismo puro. Bajo el mando del Z40, se institucionalizaron métodos de tortura que antes eran considerados excesivos. Fue la época de El Guiso, donde las víctimas eran colocadas en tambos de 200 litros y quemadas vivas. No se buscaba información. Se buscaba que el grito se escuchara en todo el estado. Treviño gobernaba a través de la paranoia. Sospechaba de todos, y esa desconfianza llevó a los Zetas a una purga interna caníbal. Los antiguos fundadores, los viejos Zetas, que aún creían en la disciplina militar, empezaron a ser entregados o ejecutados por la propia organización. El Z40 expandió el imperio hacia el control de los migrantes. La masacre de San Fernando, donde 72 personas fueron ejecutadas por negarse a ser reclutadas, fue el recordatorio más cruel de que para la Z, la vida humana era solo una mercancía más. La frontera norte de México se convirtió en un muro de sangre. La Marina de México, ahora equipada con inteligencia satelital y drones de última generación de EU, comenzó una cacería humana sin precedentes. Cada vez que capturaban a un lugarteniente, aparecía otro más joven, más violento y menos preparado, creando una espiral de caos que ninguna estrategia gubernamental podía frenar. El 15 de julio de 2013, en un camino de tierra cerca de Nuevo Laredo, la Marina interceptó una pick-up. No hubo un solo disparo. El hombre más temido de México, el que había ordenado miles de muertes, fue capturado con solo un puñado de dólares y unas cuantas armas. Pero el arresto del Z40 no fue el fin de los Zetas, fue la explosión de una granada de fragmentación. Al no haber un sucesor con el respeto de los militares originales, el grupo se partió en docenas de células, cada una reclamando ser la verdadera Z. Con los líderes en prisión o bajo tierra, el monstruo mutó. De las cenizas del mando central nació el Cártel del Noreste y la Vieja Escuela. ¿Cómo sobrevivieron hasta el 2025? La respuesta está en la tecnología y en una capacidad de adaptación que desafía toda lógica. Muchos creen que los Zetas son cosa del pasado, un recuerdo de una década sangrienta. Se equivocan. En 2025, la Z no es solo un grupo. Es un software de violencia que ha infectado a todo el continente. El fantasma sigue vivo, y ahora es digital. Llegamos al presente. En 2025, el panorama criminal ha cambiado drásticamente, pero el ADN de los Zetas es más visible que nunca. Lo que una vez fue un ejército compacto de desertores de élite, hoy es una red descentralizada que opera bajo nombres como el Cártel del Noreste, CDN, y su brazo armado, la Tropa del Infierno. Han aprendido de los errores del pasado. Ya no buscan el enfrentamiento frontal masivo contra el Estado. Ahora utilizan la guerra híbrida. En el México de 2025, los Zetas han perfeccionado el uso de la tecnología. Utilizan criptomonedas para lavar dinero en segundos, emplean redes sociales para el reclutamiento masivo de jóvenes, prometiendo una vida de lujos que solo dura unos meses, y han integrado drones armados con explosivos C4 para patrullar sus territorios en Tamaulipas y Coahuila. La disciplina militar de 1999 ha mutado en una disciplina de guerrilla urbana. Ya no visten trajes sastre, visten equipo táctico de última generación que los hace indistinguibles de las fuerzas especiales oficiales. Pero el legado más oscuro de los Zetas en 2025 es su influencia global. El modelo de franquicia de terror
ha sido exportado. Grupos criminales en Ecuador, Colombia y hasta en las periferias de Europa han adoptado el manual de procedimientos Z, control de puertos, extorsión sistemática a negocios locales y el uso de la violencia estética para paralizar al gobierno. La guerra, que comenzó en una radio militar en 1999, se ha convertido en una pandemia criminal. En las ciudades que fueron cuna del movimiento, como Victoria, el miedo ha evolucionado. La gente ya no habla de los Zetas en voz alta. Hablan de los señores o la compañía. La presencia es invisible pero total. Controlan desde la venta de alcohol hasta los contratos de construcción pública. La zetización de la economía es el triunfo final de Arturo Guzmán de Sena. El Estado mexicano, a pesar de décadas de militarización, se enfrenta a un enemigo que ya no tiene una cabeza que cortar, sino 1000 rostros que se regeneran constantemente. El círculo se cierra. Aquellos oficiales que desertaron en los 90 dejaron una semilla que el tiempo no pudo secar. En 2025, la tecnología les ha dado una inmortalidad que las balas no pudieron quitarles. El conflicto actual es una guerra de sombras, donde los algoritmos y los drones han reemplazado a los viejos códigos de radio, pero el objetivo sigue siendo el mismo: el dominio absoluto a través del miedo. Al final de esta crónica, entendemos que los Zetas no fueron un accidente de la historia, sino el síntoma de un sistema roto. Mientras exista la desigualdad, la corrupción en las filas militares y el mercado insaciable de drogas, el espíritu de la Zeta encontrará un nuevo cuerpo que ocupar. Esta no es una serie que termina con un continuará. Es una realidad que nunca dejó de emitirse. El hijo de la guerra sigue caminando entre nosotros. El grupo surgió de las entrañas de los grupos Alfa, las unidades de fuerzas especiales de alto desempeño. En el alfabeto, el Alfa es el inicio, el Z es el final. Al adoptar este nombre, estos hombres enviaron un mensaje claro. Ellos eran el contrapunto violento, el cierre definitivo del orden establecido. El símbolo de la Z se convirtió rápidamente en un estigma que marcaba territorios enteros, desde Victoria hasta la frontera. La estructura de este primer capítulo de la organización era puramente jerárquica. No funcionaban como una familia criminal al estilo de la vieja guardia, sino como una compañía de infantería. Cada hombre tenía un número, una función y un rango. El orden que una vez juraron proteger se convirtió en la herramienta perfecta para la logística del crimen. La disciplina que los hizo los mejores soldados de México los convertiría en los criminales más eficientes y despiadados de la historia moderna. Clímax. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el Cártel del Golfo, liderado por Osiel Cárdenas Guillén, comprendió que no había contratado a simples guardaespaldas, sino que había abierto las puertas a una fuerza pretoriana capaz de fagocitar a su propio creador. La mutación había comenzado y el país, sumido en la ignorancia de lo que ocurría en los cuarteles, estaba a punto de despertar en una pesadilla de tácticas militares aplicadas al terror civil. Pero, ¿de dónde venía esa precisión quirúrgica para el mal? Para entender el horror de los años venideros, debemos viajar al norte, cruzar la frontera y entrar en los campos de entrenamiento donde se forjó la letalidad de los hombres de la Z.